Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Muñoz, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a hablar sobre trípodes. En concreto vamos a hablar sobre este trípode de carbono de Ken Faith. La referencia de este trípode es SA255C1 y en ella se engloban dos partes, la estructura de patas de carbono que es 255C4 y la rótula de bola de 28 milímetros de diámetro que es BH28L. El trípode es uno de esos accesorios que en fotografía consideramos que debemos tener, como el flash. Generalmente nos suele dar pereza sacarlo, acaba metido en un armario, acabamos cambiando de cámara, de objetivos y el trípode sigue ahí prácticamente nuevo porque, lo típico, nos da pereza, es voluminoso, no sabemos bien cómo llevarlo, siempre abulta demasiado y para eso este trípode puede ser una buena solución. Es un trípode muy ligero, de carbono y que ocupa muy poco. Su peso es de 1,3 kilos, es muy ligero y sus medidas son 42 centímetros plegado. Ocupa muy poco plegado con respecto a las dimensiones que tiene cuando está extendido porque tiene un plegado invertido de las patas. ¿Escucháis los clics? Esos clics son las diversas posiciones a las que podemos poner el trípode una vez montado para que las patas estén menos separadas, un poco más separadas o mucho más separadas. Con esto ganamos muchísima estabilidad con el trípode. Si podemos tener la columna central bajada al máximo, mejor aún. Es mejor extender las patas que subir la columna. No obstante, si os veis en la necesidad de subir la columna, el trípode tiene la posibilidad de una extensión extra de columna. La columna, la longitud que veis es el doble porque dentro lleva una segunda columna extensible que puede subirse. ¿Y por qué tanta insistencia en llevar el trípode? Pues porque muchas veces nos vamos de viaje, vamos a hacer fotografías por ahí y luego surge la posibilidad de hacer fotografías nocturnas, de larga exposición, time-lapses. ¿Y qué pasa? Que no tenemos manera de hacerlo, excepto buscando repisas, apoyabrazos de bancos, sitios que no son demasiado estables y sobre todo son poco flexibles para poder encontrar el encuadre que nos gustaría utilizar para hacer esa imagen. Como os decía, hay muchas veces que vamos a hacer fotografías, salimos de viaje y al final decimos no me llevo el trípode, porque o es largo o es pesado, no me cabe en la maleta, no puedo llevarlo fácilmente en un lateral de la mochila. Sabéis que hay muchas mochilas, incluso riñoneras, que llevan cintas en un lateral o en la parte de abajo para poder llevar colgando el trípode. Pero claro, para eso el trípode tiene que ser lo suficientemente corto plegado y lo suficientemente ligero como para que no sea un lastre. Todo el peso de más cuando salimos de viaje significa menos gana de hacer recorrido porque acabamos arrastrando demasiado peso. En este caso el trípode lleva incluso una bolsa individual que es muy cómoda, impermeable, pero hay muchas ocasiones en las que finalmente lo que queremos es llevarlo colgando de la mochila y no llevar una bolsa más. Sea como sea, tenéis ambas posibilidades. La bolsa en la que podéis llevar el trípode y algunos accesorios o la posibilidad de llevar el trípode colgando en las cintas habituales que podéis tener en vuestra riñonera, mochila, etc. En cualquier caso, yo os he traído hoy un ejemplo de aplicación del uso del trípode cuando sales haciendo fotografía de viajes, por ejemplo, que hay monumentos o lugares en los que hay muchísima gente. Una solución para que la gente no tenga demasiada importancia y sobre todo para que la gente no sea demasiado reconocible, además de la importancia que tienen las fotos, porque eso nos puede afectar en fotografías de stock o en fotografías con cualquier otra finalidad en la que queremos que la arquitectura, por ejemplo, o la escultura de la calle o el paisaje tengan importancia y la gente no tenga tanta, o al menos pues sea un elemento secundario. Una forma muy sencilla de lograrlo es utilizar un filtro neutro con densidad variable. Ese tipo de filtros se utilizan mucho en vídeo también para poder atenuar la intensidad de luz que hay en exteriores a pleno sol cuando vamos a grabar en vídeo y necesitamos seguir disparando, por ejemplo, a un 50avo de segundo y no queremos cerrar mucho el diafragma porque queremos una profundidad de campo más o menos reducida. Esos filtros también tienen una aplicación muy útil en fotografía. Nos sirven para poder prolongar la exposición prácticamente al gusto, incluso a pleno sol, y poder utilizar velocidades de obturación lentas para que todo lo que se mueve salga desenfocado, borroso, atenuado en intensidad, en importancia en la foto, y solo los elementos estáticos tengan toda su presencia en la imagen.
Pero además de la presentación y de la justificación para que entendáis qué posibilidades nos ofrece un trípode utilizándolo para nuestros viajes de día y no solo en interiores o de noche, vamos a ver las 5 características destacables de este trípode y que además es el trípode que voy a utilizar a partir de ahora como trípode de viaje, de manera que son las características que yo veo como características más destacables de este modelo. La primera ya la hemos visto en la presentación del vídeo y su característica principal, su ligereza y su tamaño compacto. Pesa 1,32 kilos y mide solo 42 centímetros plegado. Fijaos en las dimensiones que tiene la bolsa y le viene holgada al trípode y eso nos permite poder llevarlo como una bolsa muy pequeña incluso en la moto. Ya sabéis que yo me desplazo mucho con la moto y en el Arcón siempre llevo cosas, esto cabe perfectamente, pero incluso además de eso, de que podamos llevarlo como una bandolera, también podemos llevarlo simplemente colgando en las tiras que suelen llevar las mochilas o las riñoneras para llevar un trípode siempre de pequeñas dimensiones, por supuesto. De esa manera te evitas que te dé pereza, que el trípode se quede en casa y te evitas perderte esas imágenes tan buenas que necesitan de un punto de apoyo estable para poder realizarse. Otra de las características destacables de este trípode es su estabilidad. La estabilidad es una cosa que le exigimos a cualquier trípode porque sin estabilidad un trípode no vale para nada. Pero en este caso, además, cuando los trípodes son ligeros, que pesan poco y son compactos y tienen que plegarse mucho, es decir, tienen muchas zonas de movimiento y muchas secciones en las patas, nos preocupa siempre el tema de que después, cuando se cierran todas esas secciones, la estructura sea firme. Yo lo he comprobado y a mí me ha dado muy buen resultado. Es más, como ya os he dicho en el vídeo, este es mi nuevo trípode de viajes. Me tiene que funcionar bien porque si no estoy perdido. Pero no obstante os voy a hablar de 4 claves en las cuales podemos basar nuestra confianza en la estabilidad de este trípode. La primera de ellas es la estructura de fibra de carbono, una estructura fuerte y con secciones en todas sus patas con cierre en forma de rosca que la dejan perfectamente bloqueada cuando tenemos todo el trípode ajustado para montar la cámara y disparar. La segunda es la rótula, una rótula de bola de 28 milímetros de diámetro que deja la cámara totalmente estable y que además se cierra en 2 partes, una de ellas la rosca de la cámara y la otra la rosca de la base que nos permite seguir teniéndola liberada con un movimiento muy estable y prácticamente fluido como el de las rótulas de vídeo y que como después os voy a hablar más sobre ella, prefiero no extenderme ahora, pero que os podría suplir algunos movimientos como los de paneos sin problema. La rótula tiene una carga máxima de 10 kilos, pero tanto la carga máxima de 10 kilos como la altura máxima del trípode, que es 1,72 m, a mí no me gusta llevar en los trípodes eso a las máximas consecuencias. Yo prefiero descontarle un 10% y no extender al máximo la altura ni cargar a tope la rótula. Por si acaso, esas medidas siempre son demasiado límite, pero si tienes un equipo que te puede pesar 6-7 kilos, que ya es mucho para un equipo, lo aguanta perfectamente, sin problema. Otro de los puntos interesantes que incrementan la estabilidad de este trípode es la posibilidad de abrir las patas en 3 ángulos distintos. Cuanto más abierto, más estable está. Yo de hecho siempre que puedas te aconsejo dejarlas abiertas con un ángulo intermedio, que es una abertura mucho mayor de lo habitual, pero que da muchísima más estabilidad justamente por eso. Pero es que además tenéis la posibilidad de abrir de forma independiente el ángulo de esas patas para poder adaptar el trípode a irregularidades del terreno, poder apoyarlo en una pared, en laderas de montañas, etc. Y por último, el cuarto elemento que yo considero muy útil para poder incrementar la estabilidad del trípode es algo que a veces no tenemos en cuenta y que es tan simple como esto. Este gancho que tenemos en la parte de abajo nos permite colgar algo de peso, nuestra mochila, por ejemplo, y en el momento en el que vamos a hacer una fotografía, colgamos algo ahí, dejamos que se estabilice el trípode y con ese peso tirando hacia abajo tenemos muchísima más estabilidad en toda la estructura del trípode y en la posición de la cámara. Esos 4 puntos nos dan muchas más posibilidades para incrementar la estabilidad del trípode. Ojo, no solo este trípode, sino cualquiera que tenga esas características. Siguiente ventaja que hace que este sea mi nuevo trípode para viajes e incluso para trabajar en localizaciones. Dejadme que desmonte la cámara y os cuento. Por cierto, aprovecho que desmonto la cámara para mostraros que la zapata que lleva la rótula es una zapata estándar Arca Swiss. Si tenéis cámaras que ya tienen la zapata montada, no tenéis más que montarla y a funcionar. Pero bueno, como os decía, siguiente ventaja. Esta hace referencia a la versatilidad. Cuando os vais por ahí con este trípode, no solo lleváis un trípode que sea compacto y ligero, sino que además
estáis llevándoos junto con el trípode un monopié. Yo supongo que, bueno, mucha gente del canal ya sabe que yo utilizo muchísimo el monopié para fotografía con teleobjetivo, para grabar en vídeo. En muchas ocasiones resulta más cómodo montar una cámara de vídeo aquí para movimientos muy pequeños en vez de tener que estar estabilizando un gimbal, llevando un gimbal que, ojo, es pesado, voluminoso, no siempre es cómodo de llevar. Pero bueno, en cualquier caso, además de todo eso, yo lo gasto mucho para fotografía de artes escénicas, para fotografía de teatro, por ejemplo. Y además, tened en cuenta que estáis llevando un monopié de carbono. No pesa nada, prácticamente nada. Tiene 5 secciones en la pata, pero si no tuvieseis suficiente altura, podéis conectarlo en la base de la columna central con sus 2 secciones del trípode, de manera que os da una altura más que suficiente para poder trabajar sin tener que agacharos a vuestra altura. Podéis montarle aquí una rótula o no, directamente montarlo en la base de la cámara y tenéis un punto súper estable para, como os decía, hacer fotografía con teleobjetivos largos sin tener que cansarse, lo que hacemos habitualmente en teatro, que suele ser un 70-200 2.8, e incluso la posibilidad de montar la cámara para hacer ciertos movimientos sin necesidad de tener que estar trabajando con un gimbal. Y ojo, además de eso, y ya concluyo, tenéis un palo de selfie de lujo para montar cámaras de acción, cualquier cosa, incluso el móvil, si queréis montarlo, y haceros fotografías directamente con este palo de selfie extra largo y extra estable. Cuando acabéis, no tenéis más que montarlo en el trípode de nuevo, se enrosca y ya tenéis otra vez vuestro trípode de carbono operativo. Otra característica destacada de este trípode es un pequeño accesorio que viene con el pack, con el trípode y con la rótula, que es esta pequeña zapata que en principio podemos utilizar como zapata de recambio, por supuesto también compatible con Arca Swiss, que podemos utilizar para montar cualquier cámara sin problema y emplearla como una rótula, como una zapata, perdón, normal y corriente. Pero esta es especial, el modelo es el CA02. Es una zapata que también puede adquirirse de manera independiente solo como accesorio, pero que aquí viene con el pack. Está pensada para poder montar teléfonos móviles en el trípode. También tiene la base totalmente compatible con Arca Swiss. Y después de haberle hecho el cambio de forma, podemos montar nuestro teléfono móvil en horizontal, por supuesto, o en vertical, y aprovechar. Porque realmente, no nos engañemos, ya no todo es reflex, mirrorless, cámaras de acción. Cada vez utilizamos más teléfonos móviles, si no como única cámara, sí como complemento para grabar tomas detrás de cámara, para grabar making ofs o incluso para grabar contenidos que después vayamos a utilizar en aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer renders de interiores, simulaciones 3D, etc. Y que además lleva en la parte superior una zapata como la de nuestra cámara para poder montar, por ejemplo, un micrófono si necesitamos tener algún tipo de accesorio o una pequeña fuente de luz que empleemos para la grabación en vídeo con el teléfono móvil. Y por último, pero no menos importante, tenemos uno de los puntos fuertes del trípode, su rótula de bola. Esta rótula es súper fuerte, se libera muy fácilmente, tiene un movimiento muy ligero, pero cuando la tengamos la cámara en el ángulo que queramos, apretamos y se queda totalmente estable. Además, lo bueno que tiene es que uno de los frenos frena solo la bola, pero la base sigue quedándose liberada, de manera que si quisiésemos hacer movimientos de paneo tipo vídeo, tenemos un desplazamiento horizontal de paneo muy suave, así como en algunos trípodes, cuando no frenas bien, no está preparado, no está previsto para generar movimientos tipo rótula fluida y entonces a veces va a golpes. En este caso el movimiento es súper suave y además podemos hacerlo más o menos resistente, frenando un poquito porque el freno funciona de manera muy suave. No obstante, si os ocurre como a mí, que ya vas a los sitios con la mentalidad de hacer ya no solo fotografía, sino fotografía y vídeo, especialmente porque puedes generar contenido para clientes que sean desde Reels para redes sociales hasta grabaciones de vídeo en formato horizontal, mi consejo es esto, que es el complemento ideal para este trípode. Es
La rótula de vídeo, el modelo es el FH02, por supuesto también compatible con rótula Arca Swiss. Es una rótula muy pequeña, con una fluidez muy suave y que yo la he gastado para algunas tomas y ya es el complemento que incorporo al resto del equipo, porque esto no abulta nada, no pesa nada, se puede meter en cualquier sitio en la maleta o en la mochila y cuando vas de viaje lo llevas en uno de los separadores de la mochila y si necesitas hacer movimientos ya no solo de paneo, sino verticales o compuestos con una rótula fluida buena, pues aquí tienes el accesorio ideal. Además, tiene la curiosidad de que lleva en la base, conectado con un imán, la llave Allen que necesitaríamos para cambiar de sitio el brazo. Perfecto, como os decía, este es el complemento ideal para este trípode, porque muchas veces puede ser que utilicéis el trípode exclusivamente para fotografía, con lo cual el pack que viene con este trípode es suficiente, pero si además de utilizar el trípode para viajes vais a hacer como yo y lo vais a utilizar también para trabajar en localizaciones, es ideal tener como complemento extra esta rótula para poder cambiar la función del trípode rápidamente de foto a vídeo plenamente operativo en nada. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil la descripción de este trípode. Si tenéis cualquier tipo de consulta, tenéis la zona de comentarios para ello. Ya sabéis que yo contesto todos los comentarios y lo más rápidamente posible, porque me parece que ese feedback es muy útil para que haya una comunicación de ida y vuelta con vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la cámara. Y otra cosa, que no se me olvide, si tuvieseis interés en comprar este trípode, tenéis un descuento utilizando un código que encontraréis en la descripción del vídeo. Tenéis el enlace a la página de compra en castellano y el código de descuento, simplemente por si tenéis interés en tener un precio especial como suscriptoras, suscriptores o público en general del canal. Así que ahí tenéis toda la información en la descripción, revisadlo con tranquilidad, cualquier consulta que tengáis, hacedmela en la zona de comentarios y como siempre, muchísimas gracias por vuestra compañía, por acompañarme en el vídeo y nos vemos pronto en el próximo. Gracias.